Permítame comenzar leyendo una historia. En el libro sobre el Espíritu Santo, en el libro llamado ¿Quién es el Espíritu Santo? De la serie de preguntas cruciales del doctor R.C. Sproul, dice él: cuando fui hecho cristiano en el mes de septiembre de 1957, me encontré a mí mismo en serio dilema. Estaba comprometido para casarme, pero cuando le dije a mi novia acerca de mi conversión, ella pensó que había perdido la cabeza. Eso ya era bastante molesto, pero también había aprendido que no debía casarme con un no creyente. Y por eso empecé a preguntarme si es que podría casarme con la mujer que amaba. Varios meses pasaron sin poder resolver tamaño dilema. Finalmente llegaron las vacaciones de primavera. Mi novia estaba planeando ir a su casa en Pittsburgh desde la universidad donde estudiaba, y yo la persuadí para que se detuviera en mi universidad y asistiera a un estudio bíblico universitario conmigo. Luego, ella pasaría la noche en el dormitorio de las señoritas. No recordaba nada por lo que había estado orando tanto. Me pasé casi todo el día de rodillas antes que ella llegara, orando que Dios obrara en su vida. Llegué a la conclusión de que si ella no llegaba a ser cristiana pronto, tendría que romper el compromiso, algo que no quería hacer. Fuimos al estudio bíblico esa noche y ella se sentó todo el tiempo sin decir una sola palabra. Después la llevé al dormitorio de señoritas y ella permanecía todavía en silencio. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la fui a recoger, ella salió como si estuviera caminando en el aire. Ella me dijo que le costó mucho dormirse por algo que le había pasado la noche anterior. Estuvo despertándose durante la noche, pellizcándose a sí misma y preguntándose: ¿todavía lo tengo? En cada oportunidad se decía a sí misma: sí, todavía lo tengo. Y volvía a dormir. Ella había sido convertida a Cristo durante el estudio de las Escrituras de la noche anterior. Uno de los recuerdos más claros de esa maravillosa mañana es cuando estábamos entrando a mi auto. Mientras ella estaba hablando de su experiencia, ella me miró muy entusiasmada y dijo: ahora sé quién es el Espíritu Santo. Por supuesto, ella había asistido a la iglesia por años y había oído mencionar al Espíritu Santo. Ella había oído pronunciar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ahora, por primera vez, había tenido entendimiento de quién era realmente el Espíritu Santo. La afirmación de mi novia, quien es ahora mi esposa, fue muy significativa. Noten que ella dijo: ahora sé quién es el Espíritu Santo. No ahora sé qué es el Espíritu Santo. Durante su conversión, ella hizo la transición de entender el cristianismo en un sentido abstracto a entenderlo como una relación personal con Dios. Y una de las primeras verdades que ella entendió fue que el Espíritu Santo es una persona y no es una cosa. Mis hermanos, nosotros desde la semana anterior hablábamos acerca del Espíritu Santo. No fuimos tan directos en mencionarlo, pero sí acerca de la obra que Él hace. Decíamos que es el Espíritu Santo quien obra para traer a la muerte, de la muerte a alguien, a que sea alguien vivo. Traer de la muerte a alguien para que ahora tenga vida. Y no solamente como obró en Jesucristo para resucitarle, como fue el poder divino para resucitarle, sino como Él trae a las personas que están ciegas, les trae luz. A las personas que están muertas en sus delitos y pecados, Él las trae a la vida. Es el Espíritu Santo quien obra con poder para hacer estas cosas. El mismo R.C. Sproul, hablando alguna vez de este proceso de conversión, diría que teníamos que verlo de esta manera. Es como que alguien está enterrado, es un cadáver enterrado en el fondo del mar. Y la obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo es como si fuese un salvavidas que baja hasta el fondo del mar, excava para sacar el cadáver, lo lleva hasta la orilla y estando en la orilla le practica estas prácticas de reanimación para que la persona vuelva a vivir. Y uno diría: pero si es un cadáver. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo, traer a estos muertos espirituales a que tengan ahora vida en Cristo Jesús. Y eso nosotros tendemos a pasarlo muchas veces desapercibido, sabiendo que la única razón por la cual yo tendré pasión por su palabra, por la cual yo podré examinarla, aprenderla, escudriñarla, y cómo yo podré vivir de una manera recta,
justa, los caminos del Señor, es por medio de la guía de su Santo Espíritu. Ese es el poder del que hablamos que tiene el creyente, es el poder mismo del Espíritu Santo en su vida. También nosotros, mis hermanos, mencionábamos, y de manera particular el jueves, que Jesús menciona que era necesario que él partiera, pero que al él partir, al él irse, iba a enviar, el Padre y él iban a enviar al Espíritu Santo. Y era necesario que él viniera para que consolara a estos discípulos, a que supieran que no estaban solos, a que Jesús no los había abandonado. ¿A dónde vas, Jesús? Yo me voy a estar sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todo, pero yo no los dejaré solo, estaré con ustedes. La única manera como Cristo, o la razón por la que Cristo dice que está con nosotros, es porque la presencia del Espíritu Santo, de Dios mismo, está en los creyentes. Y eso debe a nosotros despertarnos a una nueva realidad. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros precisamente aquí. La historia, cuando Jesús va a partir, le dice a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los discípulos se quedan allí y reciben ese día no, a la semana siguiente, el Espíritu desciende sobre ellos. Estaban reunidos adorando al Señor en un lugar llamado el aposento alto, reciben al Espíritu Santo, y después de que reciben el Espíritu Santo testifican a un montón de personas. Ese día dice que hubo gran estruendo cuando el Espíritu descendió sobre ellos. También nos dice que estas personas, una de las maneras como pudieron mostrar o hacer evidencia de que el Espíritu Santo les estaba obrándoles y ellos lo poseían, fue por el hablar en lenguas ese día. Pero luego encontramos otro relato por medio del mismo Pedro, que cuando él le predica el evangelio a Cornelio y a los de su casa, ya no hubo gran estruendo. Pero lo que sí nos dice que hubo fue que empezaron a hablar en lenguas. Pero luego la Biblia nos va mostrando más conversiones y más personas que son llenas del Espíritu Santo, pero ya no la acompañan estas señales. De modo que lo que pudiéramos sí decir que hace el Espíritu Santo en una persona cuando él la toma y ahora es de su propiedad, es que esta persona experimenta una conversión genuina, como la historia que escuchamos al principio. Son conversiones genuinas. La razón para nosotros saber que mora el Espíritu Santo en nosotros es por el cambio, realmente el verdadero cambio que hay en nosotros, de amar ahora no las cosas del mundo, sino amar lo que el Señor nos pide que amemos por medio de su palabra. Así que por allí es donde empieza a verse ese actuar, y es lo que vamos a encontrar precisamente en el texto que leíamos ahorita. Es una oración de Pablo que hace por estos creyentes en Éfeso, por los efesios. Él ora para que lo que ellos creen, lo que ellos han creído en Cristo Jesús, sea una constante, sea aquellos que los informa, pero que también los lleva a que ellos vivan de manera diferente. Pero yo, antes de poder ir a ese texto de manera específica, yo quisiera que viéramos algo de lo que Pablo está haciendo o lo que va a hacer en esta carta. Y va a ser un breve resumen del contexto. Pablo se encuentra preso y él va a dirigirle esta carta a estas personas desde donde se encuentra encarcelado. Pablo no fue quien fundó esta iglesia, pero sí fue un apóstol que estuvo con ellos durante 3 años. Aproximadamente estuvo 3 años con ellos, estando allí, caminando con ellos, estando haciendo las labores de iglesia juntos. Él participó con ellos como iglesia. Él estuvo con esta comunidad de manera que los conoce. Y esta comunidad tenía una particularidad, y era que la parte gentil, es decir, la parte de los que no eran judíos, siempre era significativa. Esta ciudad donde se encuentra esta carta tenía uno de los templos que se considera una de las maravillas del mundo antiguo, y era el templo a Diana de los Efesios. De modo que era un templo esplendoroso y la adoración a Diana era significativa. Venía gente de todos los lugares a adorarla. Así que ahora estos gentiles se encuentran en Dios, encuentran que Dios es el verdadero Dios. Sin embargo, ellos no pueden ver ese poderío, porque probablemente se reúnan en casa, porque probablemente los judíos se reúnen en sinagogas. Así que ellos no pudieran tal vez ver el poder de Dios actuando, mientras que pudieran ver el poder de esta diosa pagana, que sí parecía, que sí se veía como poderosa. Entonces, probablemente también en mente el autor ha de informarles a estas personas dónde está el poder de Dios y cómo él ha obrado para precisamente transformar esta mente, estos corazones, de corazones que adoraban a los ídolos, porque ahora sea un corazón transformado, resucitado. Ese mismo poder que obró en Cristo para resucitarlo
Es el mismo poder que ha obrado en ellos para traerlos a la vida. Así que eso es importante tenerlo en cuenta porque es lo que hace el autor en esta carta también. Pablo presenta, mis hermanos, en este primer capítulo, como lo leíamos al principio de nuestra transmisión, lo que él hace es presentarle a estas personas quiénes son ellos ahora que son cristianos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué el Señor ha hecho por nosotros? Eso es básicamente lo que hace el autor. Cualquiera pudiera preguntarse cómo sé que soy un creyente, cómo conozco lo que debo hacer, cuál es el poder de Dios. Bueno, los versículos iniciales nos muestran lo que el Señor ha hecho. En Cristo, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos elección, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Eso lo dice el texto al principio y dice de manera específica que es el Padre quien nos ha elegido. Esta carta es sumamente trinitaria, menciona la Trinidad constantemente. Es el Padre quien nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Pero luego nos dice que tenemos redención y perdón de pecados por medio de la obra de Cristo Jesús. Así que nos menciona al Padre y al Hijo, pero luego nos dice que tenemos una herencia gloriosa garantizada por el mismo Espíritu de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, obrando en pleno la Trinidad completamente en la salvación del creyente. Así que nuestro Dios no es un Dios perezoso, flojo, sin poder. No, es un Dios poderoso que ha obrado para que estos muertos vuelvan a la vida. Así que lo que hoy consideraremos, mis hermanos, es precisamente después de Pablo haber informado estas cosas, quiénes somos en Cristo, él va a orar para que esto que nosotros creemos sea nuestra constante de vida. ¿Cómo eso podemos afirmarlo? ¿Cómo ese mismo poder que resucitó a Cristo es lo mismo que obra en nosotros? Siempre, permanentemente, ese poder. Pablo va a orarle al Señor, pero inicia con una nota de agradecimiento, inicia con gracias a Dios por la obra que ha hecho de salvación en estos creyentes. Y los versículos 15 y 16 nos lo dicen. Por esta causa también yo, por todo lo que he mencionado, el Padre nos escogió de antemano, el Hijo nos redimió por medio de su sacrificio, por medio de su obra sustitutiva, y encontramos que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta el tiempo, hasta el día final, para la alabanza de la gloria de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y nótese aquí lo que él dice. Él no dice, yo escuché que de repente ustedes empezaron a hablar en lengua. Yo escuché que de repente ustedes empezaron a hacer determinadas cosas. Yo vi que ustedes estaban como moviéndose de una manera distinta. No, él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Es la fe en Jesús, es el creer en Jesús, lo que nosotros pudiéramos tener como inicio para saber que una persona es un cristiano. Ese es el inicio, es la primera prueba que podemos tener. Y de vuestro amor para con todos los santos, es una segunda muestra que tiene el apóstol. Hay un amor genuino en ustedes por aquellos que están allí reunidos con ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Hay un amor. Y estas cosas el apóstol dice, doy gracias a Dios. Es una manera de agradecer al Señor, es un motivo, para él volcarse en gratitud al Señor. Yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Muchos de ustedes, hermanos, tal vez pudieran sentirse en estos tiempos de cuarentena débiles en su fe, tal vez pensando, realmente soy un verdadero cristiano, realmente soy un hombre que ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo, realmente me veo con dificultades para poder ir a la escritura, teniendo ahora sí todo el tiempo del mundo, tal vez me veo con dificultades para orar, teniendo infinidades de deseos, pero no los llevo a cabo. ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo puedo saber si soy un creyente? Bueno, el apóstol dice, ¿crees en Cristo? ¿Has puesto tu confianza y tu vida en Cristo? Sí, hermano. Entonces eso nos puede dar un inicio, un principio de que somos creyentes. Si hemos colocado nuestra confianza en Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que a los que creen en su nombre les fue conferida, les fue dada la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Así que ese es un principio. Ahora, los frutos serán los que nos darán certeza de que realmente somos creyentes, pero en un principio lo que tiene el creyente es que él ha puesto su confianza en el Señor, y eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero lo que sí podemos hacer es orar, como nos muestra en esta oración el apóstol, y es como yo pretendo que no sea solamente una enseñanza, sino que termine en una oración,
pidiéndole al Señor que nos sostenga hasta el fin nuestra convicción, nuestra confesión de fe de haber creído en Cristo Jesús. Así que esta oración de Pablo, mis hermanos, yo espero que nosotros la podamos llevar teniendo en cuenta tres aspectos. Y lo que vamos a ver en ella como de manera general o completa es lo que es el título de nuestro sermón: el poder del Espíritu en el creyente. ¿Cómo entiende Pablo que debe operar ese poder del Espíritu, o cómo le ora él al Señor para que obre de esa manera en los creyentes? Y esos fueron los creyentes en Éfeso, pero también en nosotros podemos pedir de la misma forma. Esta oración de Pablo, mis hermanos, por los creyentes conlleva tres aspectos. Número uno, para que conozcan mejor a Dios. Él ora por el poder del Espíritu, por la obra del Espíritu, por un espíritu de sabiduría, para que podamos conocer mejor a Dios. Número dos, el segundo aspecto, para que conozcan la esperanza y las riquezas de su gloria. No solamente conocer a Dios, sino también la esperanza y las riquezas de su gloria, y para que conozcan la grandeza de su poder. Para que conozcan también la grandeza de su poder. Así que el versículo 17, voy a leer en la versión de las Américas, nos menciona este primer aspecto: para que conozcan mejor a Dios. Versículo 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. En un mejor conocimiento de Él. Si notaron, mis hermanos, que lo primero que encontramos es que cuando Pablo va a empezar su oración en pleno, él menciona la Trinidad. Es increíble, pidiendo que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre del Hijo está aquí, os dé espíritu de sabiduría. Este espíritu de sabiduría, mis hermanos, no es un nuevo espíritu. Aquí no se está refiriendo a que nosotros como creyentes recibamos un espíritu, otro nuevo espíritu. Él acaba de decirnos que estamos sellados con ese espíritu, es decir, ya somos posesión suya, ya somos de Él. No es que ahora vamos a recibir un nuevo espíritu ahora de sabiduría y de revelación porque es que antes no lo teníamos. No, lo que está diciendo es que este espíritu obre de tal manera en nosotros, tan profundamente, tan intensamente, que nos lleve a un conocimiento mayor del Señor. Nosotros a veces pudiéramos esperar, bueno, listo, ok, este es el Espíritu y va a obrar en mí. ¿Cómo lo va a hacer? Mis hermanos, el mismo Espíritu Santo que está hablando aquí Pablo, que obra y que opera en los creyentes, es el mismo Espíritu Santo que obró en aproximadamente 40 escritores para que llevaran a cabo el escrito de su santa palabra. Así que si nosotros quisiéramos saber cómo nos va a hablar este Espíritu Santo, aquí tenemos las palabras de él que han sido consignadas usando acerca de 40 escritores, acerca de 40 autores divinos, para que consignaran las palabras inspiradas del Santo Espíritu de Dios para nosotros ahora. Así que tenemos ya ahí una primera premisa. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Que el Espíritu nos guíe para que lo conozcamos a través de su palabra. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, quien provee la sabiduría y la revelación para conocer mejor al Señor. Y esto seguro nos plantea una pregunta. Si ya tenemos el Espíritu, el sello del Espíritu, ¿para qué necesitar o para qué querer tener más de él en nosotros? ¿Ya no lo tenemos? ¿Acaso tenemos la mitad? ¿Tenemos una parte nada más? No, mis hermanos, no es lo que nos está diciendo el texto. La idea no es nueva en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Espíritu, pero podemos también abundar en el fruto y la llenura del Espíritu Santo. En esta misma carta, Pablo le va a decir a ellos: no os embriaguéis con vino en el cual hay discusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y lo que está tratando de decir no es como si fuera un fluido que de pronto nosotros somos un vaso y nos vamos a llenar del Espíritu Santo cada día un poquito más. No, lo que nos está haciendo es que así como el vino, cuando una persona está llena de vino, no se controla, lo que está diciendo es que una persona llena del Espíritu Santo lo que tiene es control. Es decir, que el Espíritu Santo obre para que él sea un hombre dominado por ese mismo Espíritu Santo, porque el Espíritu entonces lo guiará a toda luz, a toda verdad. Eso es lo que nos está proponiendo el autor aquí en su oración al decirle al Señor: Señor, oramos para que les des un espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, que el mismo Espíritu Santo obre en ellos para que te conozcan más a ti, para que te conozca más a ti. En resumidas cuentas, eso es lo que está diciendo. Esta revelación no es un asunto místico,
No es algo que de repente el Señor va a decir y va a colocar imágenes sobre nuestros ojos para que digamos, oh, ahora lo veo más claramente. No, lo que nos está diciendo es que Él nos los va a revelar, y la razón y la manera como nos revela es por medio de su palabra. En efecto, esta revelación es la misma que hemos recibido en la palabra de Dios y en la persona de Cristo Jesús. Es esa revelación, mis hermanos. El Espíritu es activo en este trabajo de dar a conocer a Cristo. Cada día se nos va haciendo más evidente, como esos discípulos que iban camino en Maús, que de repente se quitaron sus vendas y pudieron ver a Cristo. O como cuando Cristo mismo obra en ellos para despertarlos y hacerle mostrar en la Escritura a sus discípulos que de él trata toda la Escritura de Cristo Jesús. Ahora, la labor del Espíritu Santo nos dice acá es que va a orar con sabiduría, con sabiduría y revelando quién es Dios. Obrando con sabiduría y al mismo tiempo con revelación acerca de quién es Dios. Sin embargo, Pablo no solamente ora por eso. Pablo ora por un siguiente motivo, que es ampliar aún más el hecho de conocer a Dios. Y es que él ora para que conozcan la esperanza y las riquezas de su gloria. Mi oración, dice el apóstol, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La manera en que Dios trae este conocimiento es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, es trayendo luz a nuestro corazón acerca de la obra de Cristo. Esto es por medio del Evangelio. Y una vez más recuerdo los que iban en el camino de Maús, esos dos discípulos. Lo veíamos la semana anterior, inmediatamente anterior, cómo estos van caminando camino a Emaús y no vieron a Cristo que estaba al frente de ellos. No lo vieron. Aquellos que están muertos o que realmente el Señor no le ha querido revelar y quitar la venda, no lo van a poder ver, a menos que el Espíritu obre. Y por eso le está diciendo, Señor, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y no es que el creyente no tiene luz, es que a veces nosotros estamos como viendo borroso. Parecería, y necesitamos que el Espíritu obre de manera completa y perfecta para que nuestros ojos sean iluminados y poder ver más claramente al Cristo en las Escrituras, al Cristo de las Escrituras. Ese, mis hermanos, es el propósito que hace el Espíritu Santo al iluminar nuestros ojos, y fue lo que hizo en esos discípulos que iban camino a Emaús. Resumiendo, mis hermanos, lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo primeramente empieza a darle gracias a Dios porque ellos son unos creyentes, pero luego al mismo tiempo él pide a Dios que por medio del Espíritu Santo los creyentes de Éfeso puedan tener un mayor conocimiento y sabiduría para entender todas las riquezas que poseen en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que puede haber creyentes que, si bien han creído en el Señor, aún no son plenamente conscientes de cuán ricos son en Cristo. Ellos son creyentes y al igual que decía nuestro hermano entre semana, que la palabra creyente verdadero es como maneja como cierta lógica extraña, porque se supone que un creyente es un creyente y se supone que es un creyente verdadero. No existe una cosa como un creyente verdadero y un creyente falso, ¿no? Tal vez existen falsas confesiones o algo por el estilo. Sin embargo, para darme a entender mejor, aunque estas personas son unos creyentes genuinos, no han experimentado y no han podido disfrutar de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. Eso es eso básicamente, mis hermanos, es lo que Pablo ora, y es por esta razón que traemos este texto para poder ser predicado y expuesto y recordado por nosotros. ¿Cómo, siendo creyentes, nosotros no disfrutamos del todo a plenitud quiénes somos en Cristo, las riquezas de su gloriosa gracia? ¿Cómo nosotros no la disfrutamos? Y aunque somos creyentes, pudiéramos ser creyentes genuinos, estamos viviendo como unos pobres espiritualmente, porque no vamos a obtener esa riqueza espiritual en Cristo nuestro Señor por medio del poder de su Espíritu. Bendito sea Dios, mis hermanos, por el ministerio del Espíritu Santo, porque Él es el que hace que nosotros entendamos esto.
Y si nosotros hubiésemos entendido o entendiéramos más completamente esto, tendríamos más personas pidiendo que el Espíritu Santo los haga conocer más de Cristo, en lugar de estarle pidiendo al Espíritu Santo que los haga temblar, que los haga hablar en otras lenguas, que los haga caerse de espaldas al suelo o experimentar una risa santa que de santa no tiene nada. En vez de pedir esas cosas, le pediríamos: oh Señor, revélanos a Cristo, muestra a Cristo, como cantábamos hoy. Señor, hazlo, que arde en nuestro corazón un deseo profundo por ir a ti y conocerte más. En el mismo libro de R.C. Sproul les dice, hace esta pregunta: ¿ustedes saben quién es el Espíritu Santo? ¿Entiende al Espíritu Santo en términos de una relación personal? ¿O el Espíritu Santo se mantiene como algo vago, nebuloso, un concepto abstracto o una fuerza ilusoria y amorfa? Las fuerzas son en sí mismas impersonales, pero el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza abstracta. Él es una persona que le da poder al pueblo de Dios para la vida cristiana. Es, mis hermanos, el Espíritu Santo quien ha de obrar en nuestros corazones para hacernos cada vez más claro, para iluminar nuestros ojos, para que pudiéramos ver a Cristo. ¿Y cómo luce esta iluminación? Bueno, el texto nos dice de dos maneras. Dos cosas nos dice. Número uno, para que sepáis la esperanza, para que conozcamos esa esperanza. Lo primero que necesitamos conocer es la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Pablo ha mencionado algo sobre esto cuando habló de la herencia plena que recibiremos al ser sellados por su Santo Espíritu. Nosotros hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, pero ese es un llamado eterno, pasado y basado, un llamado desde la eternidad pasada y que es basado en las promesas fieles del Señor y que no fallará de ningún modo. Los creyentes en Jesús podemos estar tranquilos de que lo que el Señor ha dicho se llevará a cabo y Él completará y consumará su perfecto plan hasta el fin. Esa es la esperanza que tenemos, el Espíritu que nos ilumine para que tengamos esa esperanza, esos ojos puestos en Jesús y cómo Él consumará y llevará a cabo su plan de redención hasta el fin. Pero también nos dice que cuando Él habla de que conozcamos, que seamos iluminados para conocernos, habla de que conozcamos la riqueza. ¿De qué riqueza nos está hablando? Bueno, la riqueza que nos habla aquí el autor es la riqueza de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Recordamos que decía yo el día jueves, cuando Cristo ascendió, Él les dice a sus discípulos: les voy a dejar algo importante. Y no les dejó dinero, no les dejó posesiones materiales, les dejó la posesión más grande que ellos pudieran necesitar, al Espíritu Santo. Recuerden que fue el mismo Espíritu Santo quien Jesús recibe el día del bautizo, el día del bautismo que le practicó Juan, y fue lleno del Espíritu Santo, que estuvo 40 días en el desierto, y aunque fue tentado por todo, por el maligno, por el diablo, él pudo ser victorioso en medio de toda tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que el mismo Señor Jesucristo nos muestra la importancia de la obra del Espíritu en el creyente, cómo ese poder debe operar y cómo podemos nosotros invocar al Señor y orarle para que sea evidente en nosotros. Y hemos visto, y quiero aclarar una vez más, que la evidencia no es simplemente algo que salga fuera de lo común y sea sobrenatural, así todos unos movimientos extraños. No, al contrario, es control pleno en nuestras vidas y tener un dominio propio y practicar o vivir el fruto del Espíritu Santo que lo encontramos en las Escrituras. Esa riqueza de gloria es la que necesitamos nosotros, de esa sabiduría para poder conocer la herencia que tenemos en Él. Ya hemos leído esto en los primeros versículos y Pablo vuelve a afirmar que tenemos una riqueza en forma de herencia de la cual hemos sido hechos partícipes por medio de nuestro Señor Jesucristo y su adopción como hijos. Solamente es que Él nos salva de una manera como que, bueno, ya ese grupo que está allá, sino que Él mismo toma un lugar importante y a nosotros recibimos eso de Dios, recibimos ahora al ser sus hijos. Él nos adopta como sus hijos, nos eligió desde la eternidad
pasada para que ahora nosotros seamos de su propiedad, y un amor tan intenso al llamarnos a nosotros sus hijos. Así que hemos visto entonces, mis hermanos, que además de que nosotros, el Señor espera que lo conozcamos más de Él por medio de su Espíritu, también para que conozcamos las esperanzas y las riquezas de su gloria, pero también para que conozcamos la grandeza de su poder. Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Yo no leo el idioma griego. Hay personas que sí, evidentemente. Hay muchos teólogos, pastores, predicadores que lo hacen. Pero mientras estudiaba, hubo una particularidad que vi en este versículo, es una curiosidad y es algo interesante, y es que dicen que la mayoría de las palabras que utiliza el pueblo griego, que utilizaba el idioma griego en ese momento para la palabra poder, casi todas ellas están involucradas en esta frase, en esta parte de la oración de Pablo. No solamente es el poder ese que traduce, que es dunamis, que traduce, que de ahí viene la palabra dinamita, que es un poder explosivo, un poder que se muestra como que arrasador, sino que también es el poder de que sostiene cosas, que también es el poder de poder encaminarse como por encima de todas las cosas. Todas esas clases de poder, que nosotros tenemos una sola palabra para todos esos tipos de poder, los griegos tienen distintas palabras. Y todas esas palabras las emplea el autor aquí. Cuando dice la eficacia de la fuerza de su poder, está utilizando sinónimos, está utilizando la misma palabra para decir que este poder del Espíritu es completo, total y completo. Y gran parte, mis hermanos, de la iglesia contemporánea de hoy se debe a que ni siquiera conoce cómo es que han venido a ser salvos. Piensan que simplemente yo soy bueno y me lo merezco. O en muchas ocasiones se piensa, mira, yo la verdad no sé, pero no importa, aquí estoy en la iglesia reuniéndome. Mis hermanos, es trágico porque se nos pierde de vista el poder que fue obrado para que nosotros pudiéramos ser ahora de su propiedad. Lo que hizo el Señor, toda esa inmensidad de poder efectuado para que nosotros pudiéramos ahora ser salvos. Cómo es que el poder de Dios obró en sus vidas y cómo Dios venció el pecado castigando a Cristo. No lo conocen y no conocen dónde yace el poder del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que un hombre pasa de la muerte a la vida? Por medio de lo mismo que hizo o que pasó con Cristo Jesús. Y es la idea que Pablo propone en los versículos siguientes, en los versículos 20 al 21. Él dice, ese poder de su fuerza, ese magnífico poder, ese supereminente grandeza de su poder, noten esos superlativos que él utiliza, supereminente grandeza de su poder. Cualquiera de esas palabras en sí misma, una sola de esas palabras ya es suficiente. Decir supereminente es algo increíblemente grande. Grandeza es redundar en decir que eso es algo grande. Y poder en sí mismo mostrarlo ya es algo significativamente grande, inmenso. Así que él emplea esto para decir que el poder que obra en los creyentes, para llevarnos a todo este conocimiento, y el poder que ha obrado para traernos de la muerte a la vida, es el mismo poder que operó en Cristo Jesús para la misma forma. Ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y no solamente eso, sino sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, este poder obró para exaltar a Cristo al resucitarlo y llevarlo a un estado de exaltación pleno cuando está sentado ahora a la diestra del Dios Padre y está por encima de todo reino, imperio, dominio, nación, de todo nombre en esta vida, en este siglo, dice él, y también en el venidero, o sea que en el tiempo venidero nuestro también. Sigue siendo nuestro Señor Jesús el Rey, ese mismo poder es el que está obrando Pablo, para que lo conozcamos nosotros, para que al conocerlo podamos tener nosotros tranquilidad y descanso. Y no sé si ustedes ven que el texto primero dice, el versículo 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, conforme a la eficacia y la fuerza de su poder? Es como si tuviéramos nosotros entre dos frases increíblemente poderosas cada una. Es extraordinaria grandeza de su poder, nosotros como los creyentes, conforme a la eficacia y la fuerza de su poder, como si estuviera
haciendo presión sobre nosotros. Conoce este poder. Es inmenso, es increíblemente superior a cualquier cosa. La idea de Pablo, mis hermanos, es que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre es el mismo que obró en nosotros, que nos ha levantado de las tinieblas y la muerte en el pecado y que nos llevará a la eternidad prometida. Ese es el verdadero poder del Evangelio, el poder del Espíritu en el creyente. Lo lamentable, mis hermanos, verdaderamente es lamentable que nosotros no deberíamos perecer en la ignorancia de lo que poseemos. No podemos vivir como mendigos espirituales teniendo las riquezas que tenemos ahora en Cristo. Esta descripción es similar a la del hijo pródigo. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Tenemos una riqueza invaluable, incalculable en Cristo Jesús y tenemos el poder del Espíritu Santo para llevárnoslas a conocer. Y nosotros vivimos como mendigos espirituales. Mis hermanos, nosotros preferimos muchas otras cosas antes que tener estas riquezas en Cristo. Si tan solo supieras cuán ricos somos en Cristo, cuánto poseemos en Cristo, cuán llenos estamos en Cristo, si tan solo eso supiéramos, nunca suspiraríamos por cuánto nos falta tener de este mundo. Nunca. ¿Para qué si somos ricos? ¿Han visto ustedes cómo viven las personas ricas en sus casas ahora en estos tiempos de cuarentena? Algunos se muestran, tienen la osadía de mostrarse como aburridos teniendo un cine en su casa, teniendo piscina en su casa, teniendo un tremendo jardín, teniendo todas las riquezas o las cosas que pueda tener una persona o desear en su casa. Ahora imagínese que usted tuviera una casa así y de repente lo cogió la cuarentena donde un familiar visitándolo y usted no se puede movilizar y usted sabe que tiene esa riqueza allá, que tiene esa casa allá donde pudiera pasarlo mejor. Usted con ansia te diría, ¿cómo es posible? Estoy aquí, sí, ok, saludo a mis familiares, pero no es lo mismo. Bueno, imagínate que tú eres ese rico, tienes esa riqueza en Cristo y prefieres juguetear aquí con estas cosas vacías que no te llevan a ningún lado. El poder del Espíritu debe operar en nosotros para llevarnos a conocer este mismo poder al mismo tiempo y conocer cuán ricos somos en Cristo Jesús. Si tan solo lo supiéramos, mis hermanos, no viviríamos estas vidas vacías como vivimos. Tiene implicaciones ciertas para nosotros el hecho de que el poder del Espíritu opere en el creyente. Como decía hace un rato, somos creyentes verdaderos si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pero vivimos como unos pobres espirituales porque no vamos a aquel que es la fuente de esa riqueza. Mis hermanos, nosotros en Cristo estamos llenos y completos. Estamos llenos y completos y bendito sea su nombre por ello. Pero luego encontramos, como para que nosotros aún veamos más este poder del Señor, cómo termina el texto en los versículos 22 y 23. Y ahora este mismo poder, que ahora Cristo está por encima de todo, dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Este Cristo, Pablo llevó su oración a un clímax, a describir que no solo nos conoce, que no solo debemos conocer nosotros al Espíritu de Dios, a conocer, tener el poder del Espíritu de Dios para que conozcamos mejor a Dios, no solamente tampoco para que conozcamos sus riquezas en gloria, sino para que conozcamos cómo está su grandeza y majestad sobre todas las cosas. Repito, no solamente el Espíritu Santo, Pablo describe un clímax donde no solamente el Espíritu Santo nos muestra que tiene el poder para llevarnos a conocer a Dios, para llevarnos a conocer la esperanza que tenemos en Él, esas riquezas en gloria, sino también para que podamos ver su grandeza y majestad sobre todas las cosas. Toda esa riqueza, toda esa esperanza y poder han sido dados en Cristo y a su vez, mis hermanos, todo ese poder ha sido dado en Cristo y a su vez lo trae a la iglesia para que por medio de Él todo su poder sea desplegado entre los hombres. Quien ayuda a la iglesia en esta tarea es el Espíritu Santo. Esta primera mención de la iglesia aquí es vital, mis hermanos.
el resto de la carta la va a mencionar. Sin embargo, nosotros hoy podemos ver y darnos cuenta que no solamente aparece Jesús obrando, sino la iglesia como también disfrutando y siendo coprotagonista en estas cosas. Ella es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es su iglesia la que ha de expresar la gloria de Dios por medio del Espíritu Santo obrando en cada creyente en el lugar donde se encuentre. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir para su gloria. Nosotros, al vivir para su gloria, rogamos a este mismo Espíritu que obre y nos ayude a nosotros en cada acción de nuestra vida. Dios había llamado a un pueblo, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Y en Israel empezó a constituir y a construir ese pueblo que le estaba formando, a una familia, a un clan, a una nación. Finalmente, en el tiempo indicado, el cuerpo es completado cuando la cabeza, Cristo, quien es toda la plenitud de Dios, es puesta en su lugar. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos ese cuerpo que Él va completando y por medio de su Santo Espíritu va obrando. La iglesia, mis hermanos, no es un grupo de gente que vive como si fuera de otro planeta. No son un grupito de desadaptados viviendo de una falsa esperanza. No, mis hermanos, la iglesia es el cuerpo por medio del cual Cristo despliega toda su gloria y Pablo quiere que los creyentes entiendan eso. Tú y yo somos la iglesia. Y en nosotros individual y corporativamente, el Señor está obrando para desplegar su gloria. Un día lo hará a plenitud, pero mientras tanto nosotros podemos dar esas muestras, esos destellos de su gloria, porque anhelamos conocerlos y porque también queremos ser testigos de esas cosas. Así que lo que hemos mencionado aquí, mis hermanos, realmente, no son cosas demasiado profundas para ser entendidas. No lo son. Mis hermanos, si ustedes se están dando cuenta, Pablo no está en una clase de teología. Pablo lo que está haciendo es orando. Pablo está orando. Y tal vez lo que nos sucede a nosotros es que no buscamos ese conocimiento del Espíritu, del Dios Santo, y por eso lo vemos a veces como tan difícil. Tal vez, mis hermanos, si nosotros nos preguntaran sobre cultura popular, sabríamos más que de lo que sabemos del Señor y su palabra. El poder del Espíritu en el creyente, mis hermanos, es el combustible que le hace andar en su vida cristiana. Así que permítanme usar esta definición de Edwin Palmer o esta descripción de Edwin Palmer en su libro sobre el Espíritu Santo para ir cerrando entonces. Dice este autor, pocos temas hay más importantes para el cristiano que el del Espíritu Santo, porque el Espíritu eterno de Dios es la fuente de la vida espiritual del cristiano. El Espíritu eterno de Dios es la fuente de la vida espiritual del cristiano. Tanto el origen como la continuación dependen de él. Es decir, tanto que seamos cristianos y cómo continuamos viviendo vida cristiana dependen de la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es a nuestras vidas espirituales lo que el Creador es para este mundo. Sin Dios creador, este mundo nunca hubiera comenzado a existir. Y sin su acción constante, sostenedora, preservadora, el mundo dejaría de existir. Así también, sin el Espíritu de Dios, el cristiano nunca hubiera nacido de nuevo. Y sin la influencia santificadora y siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano volvería a la muerte espiritual de la cual salió. Mis hermanos, somos creyentes por la obra inicial del Espíritu en nosotros, porque nos convenció, porque comenzó esa buena obra en nosotros, pero también nos dice el texto que Él la completará hasta el fin. Así que lo que deberíamos hacer, mis hermanos, es anhelar profundamente. Necesitamos recordarnos que ese Espíritu Santo mora en nosotros y que su poder opera en nosotros para garantizar nuestra fe hasta el día final. Así que mi ruego, mis hermanos, es, uniéndome al que hemos visto aquí en Efesios, que el Señor nos ayude a ser conscientes de esta verdad que profesamos y que nos ayude a caminar en ella. Que no solamente sea una profesión, una confesión, sino que si tú eres un creyente, tú puedas conocer más profundamente al Señor y vivir en eso toda tu vida. Conocerlo a Él, conocer su grandeza, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y la esperanza eterna que nos aguarda
disfrutando de ese poder que hay en el Espíritu para todas estas cosas. Pero también quiero decirte a ti, amigo, que estás conectado o que tal vez veas esto en algún momento. Este Jesús que hemos presentado no está escondido detrás de misterios poco conocibles. Si tan solo puedes creer en Él con todo tu corazón y arrepentirte de tus pecados, Él te dará su Espíritu como sello, y ese mismo Espíritu te ayudará a conocerle cada vez más. No es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento profundo de su obra y el propósito mismo de su muerte. No, y el propósito mismo no es algo simplemente un conocimiento vago, mi amigo. Es un conocimiento que se basa en tu entender que eres un pecador y que necesitas a un Salvador. De modo que te invito a que vengas a Cristo y que le conozcas. Él es la vida eterna. Cualquier otro conocimiento no producirá vida, pero conocer a Cristo te hará una nueva criatura. No esperes a tener toda la información que exista sobre este Salvador. Solo necesitas saber dos cosas: que eres un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Ven a Cristo en oración. Ve ahora.